tardes o noches donde sea que me estés viendo y bienvenido a Mirada Política, que es el canal en el que te encontrás. Quizás haya llegado acá por varias razones, aunque principalmente sean por dos. Por mi Instagram, que es Mirada Política_TomásFenati, o por mi TikTok, TomásFenati. Acá en este canal justamente vamos a hablar de lo mismo que lo que hablamos en estos lugares. Es decir, vamos a tocar temas económicos, políticos, sociales, geográficos, entre otros. Y de esta forma, con este canal, vamos a poder explicarlos de una forma mucho más extensa y más específica. Pero bueno, suficiente de mí. Vamos a empezar con el tema que nos concierne hoy. El coronavirus. Calculo que muchos ya están diciendo, otra vez va a salir con el coronavirus, estoy cansado de escuchar siempre el mismo tema, el coronavirus, el coronavirus. Es cierto, ¿quién no escuchó hablar, por ejemplo, de la vacuna de Oxford o de Pfizer? ¿Quién no escuchó hablar de la crisis sanitaria de Italia o de España? Sin embargo, lo que muchos no han escuchado en los medios es qué ocurrirá en el largo plazo. ¿Qué va a ocurrir específicamente con la región de la cual muchos de ustedes son oyentes, que es de América Latina? ¿Qué va a ocurrir con los países? Y muy probablemente muchos se estén preguntando, ¿cuáles van a ser los países que van a salir más rápido de esta crisis? ¿Qué países van a tener consecuencias más profundas? ¿Qué va a pasar con la pobreza, el desempleo? Tranquilos que todas estas preguntas las vamos a resolver en este video, así que comencemos. Según la CEPAL, que es un organismo que mide estadísticas económicas y sociales sobre la región, América Latina en este año va a caer un 9.1%. Esta no es cualquier caída, es la caída más fuerte de los últimos 100 años en esta región. Esta crisis se dio principalmente porque las mayores economías de la región, que son Brasil, México y Argentina, han caído en torno al 9 y al 13% anual. Son caídas históricas para muchos de estos países, caídas que nunca antes se habían visto en la región, y claramente esto va a tener consecuencias muy negativas. Estamos viviendo un periodo en el que caer a tasas del 3 o el 5% es considerado un milagro, como fue el caso de Uruguay, Paraguay o Guatemala, y muchos países han experimentado caídas del 9, 10, 11 o 12%, como fueron los casos de Perú, Ecuador, Brasil, Venezuela, entre otros tantos. En otras palabras, el 2020 ya es un año perdido económicamente hablando, pero acá no nos vamos a centrar en este año, nos vamos a centrar en el futuro. ¿Cuáles van a ser los países que van a estar más aptos para sobrevivir a esta crisis y cuáles van a ser los más perjudicados? Para poder analizar el futuro de los países debemos analizar su historia y su presente, es decir, qué ha ocurrido en los últimos años en esta región. Así que comencemos por partes. Primero, el contexto internacional. El mundo entero ha cambiado su forma de comercializar, incluso los países más ricos y los países que siempre suelen ser estables, como pueden ser Europa Occidental, América del Norte, Australia o Japón. Estos países han experimentado caídas en 10% incluso, como fue el caso de España o Italia, o caídas muy severas como el caso de Reino Unido. ¿Y esto de qué forma nos impacta? Nos impacta de muchas formas. Primero y principal, estos son los mayores compradores del mundo. Justamente por estos países fue que se dio la caída histórica de los precios del petróleo y de todos los commodities. Y esto claramente afecta a América Latina, porque América Latina es un exportador de productos primarios, ya sea Chile y Perú con el cobre, Argentina y Paraguay con la soja, ya sea Venezuela, Colombia, Ecuador o México con el petróleo. Todos los países dependen mucho de sus recursos naturales. Y esto es lógico. Si estos países están estancados o incluso están teniendo muchas pérdidas, claramente su consumo se reducirá y por consecuencia exportaremos menos, lo que nos va a generar muchos más problemas para poder vender y por lo tanto ingresar divisas al país. Esto va a ser una situación completamente opuesta a la que ocurrió a principios de este siglo, cuando los precios de las commodities como la soja, el cobre o el petróleo estaban altísimos. Hoy en día estamos teniendo precios muy bajos. Por otro lado, estamos viendo un periodo de incertidumbre, un periodo de desconfianza hacia el mundo, hacia todos los países. Y justamente en estos periodos de desconfianza, los inversores y las inversiones también se suelen mover hacia aquellos países que brindan mayor seguridad, que son casualmente los países ricos, es decir, Japón, Europa, América del Norte, Australia o Nueva Zelanda, por ejemplo. Estos son lugares seguros. ¿Esto qué genera? Justamente genera una pérdida de inversiones en los países emergentes como es Brasil, Colombia, México, Chile, Argentina y los países en vías de desarrollo, que son justamente los que más dependen de la inversión extranjera. En este periodo, además de tener precios bajos, vamos a tener poca inversión. Por otro lado, tenemos la falta de recursos para sostener las cuarentenas. A diferencia de lo que ocurrió en Europa, que por ejemplo muchos
países aplicaron cuarentenas largas. En América Latina también se aplicaron cuarentenas. Pero ¿cuál es la mayor diferencia? Que Europa es mucho más rica que América Latina. Es decir, este país no posee los recursos necesarios para poder abastecer a una economía y a sus ciudadanos durante la pandemia. Es por esto que índices como la pobreza se han disparado. En Argentina, la pobreza pasó del 35% al 41%. En Perú, la pobreza pasó del 20 al 28%. Y en Chile, la pobreza pasó del 9 al 14%. Es decir, estamos hablando de aumentos de la pobreza muy significantes. Y lo mismo con el desempleo. Por ejemplo, Colombia aumentó su desempleo de un 9 a un 19% y México de un 3,5 a un 5,5%. Esto demuestra claramente que los gobiernos no fueron efectivos al momento de administrar las cuarentenas, cosa que era de esperarse, ya que, como dije antes, estos países no poseen los recursos necesarios para poder abastecer a su población en tiempos de cuarentena. Y ahora, yéndonos más a la historia, analicemos qué ocurría antes de la pandemia, qué ocurría antes del coronavirus. Previo al coronavirus, la región de Latinoamérica ya venía muy mal, había estado creciendo a tasas menores al 2% y en 2016 incluso había decrecido. Es decir, América Latina, a diferencia de Asia que crecía a tasas del 5%, o a diferencia incluso de América del Norte, que es un continente rico, lo cual indicaría que tendría que crecer menos que un continente compuesto de países de vías de desarrollo y países emergentes, como veníamos ya con una cierta crisis, nos va a ser más difícil salir, a diferencia de Asia que ya venía con un gran empuje. Esto se debió principalmente a varios factores, como la recesión de Brasil, la recesión argentina, la crisis de Venezuela, entre otros tantos lugares, sumado también al poco crecimiento de otros países de la región. Teniendo esto en cuenta, vamos a analizar cuáles son los países que más chances van a tener de recuperarse de forma rápida de esta pandemia, de esta cuarentena, y cuáles son los países que les va a tomar más tiempo y por ende van a tener más periodos de crisis. Comencemos con las malas noticias, los países que más van a sufrir la pandemia. Es claro que todos los países de alguna forma lo van a sufrir, pero claramente va a haber países que van a sufrirlo más y países que les va a costar más salir de esta crisis. ¿Y cuáles van a ser? Empecemos con el primer caso. Venezuela. Venezuela es lejos el país que más ha decrecido económicamente en los últimos tiempos y al país que más le afectó esta pandemia, ya que su PBI se estima que haya caído un 20% este año, es decir, 6 puntos más que Argentina, por ejemplo. Pero eso no es todo. Venezuela ya venía con una economía arruinada, una economía con una inflación del 7000% el año pasado, una caída del PBI del 60% sumado durante todos estos años, una emigración masiva de este país en donde más de 6 millones de venezolanos abandonaron Venezuela. Es decir, Venezuela ya venía con una destrucción de su economía y esto solamente vino a empeorar las cosas. Claramente el coronavirus va a ser otro peso más que va a tener que tener la economía venezolana para poder salir de esta crisis. Y lo peor de todo es que el petróleo está en mínimos históricos. Venezuela, como depende principalmente de su exportación de petróleo para obtener divisas, como no existe un precio alto del petróleo, las chances de que el gobierno pueda tener un boom por parte del mercado internacional están olvidadas en este momento. Analicemos el segundo caso de la economía que más va a sufrir esta pandemia en el largo plazo, que es Argentina. Argentina, como bien saben, ya venía con problemas económicos. Desde el año 2011 que Argentina no crece en términos relativos, su PBI per cápita hoy en día está a niveles menores que el 2011 e incluso si las predicciones del gobierno, que son muy optimistas, se llegan a cumplir, Argentina en 2023 seguiría siendo más pobre que en 2011. Es decir, Argentina está en una crisis terrible y a esto se le sumó el default que tuvo hace unos meses, del cual pudo salir, pero que claramente sigue dejando inquieto a los mercados. Argentina, por otro lado, posee una inflación del 50% anual, la segunda más grande de la región después de Venezuela y la tercera más grande del mundo. Y todos estos descalabros económicos de la última década claramente han generado grandes cierres de fábricas, desempleo, pobreza, falta de riqueza, un montón de temas que Argentina claramente ya estaba sufriendo. El coronavirus, además de que Argentina implementó una de las cuarentenas más fuertes de toda la región y de todo el mundo incluso, esta cuarentena claramente va a afectar mucho más a la economía que a otros países. Es por eso que la situación de la economía argentina es muy delicada y que muy probablemente este no sea el final de la crisis. Y en tercer lugar, decidí hacer más una generalización de los países de Centroamérica y del Caribe. Se preguntarán, ¿por qué estos países? ¿Qué ocurrió en estos lugares? No escuché muchas noticias con respecto a esta zona. Es cierto
cierto, no escuchaste noticias actuales porque la pandemia no afectó tanto a estos lugares. Sin embargo, las consecuencias económicas y sociales que va a traer la pandemia son muy fuertes. ¿Por qué? Principalmente porque estos países dependen de 3 ingresos básicos. Por un lado tenemos al turismo. El turismo en países como Panamá, Cuba o República Dominicana es importantísimo. Y por ejemplo, el país República Dominicana ha sufrido una caída del turismo de un 75%. Esta economía, que depende principalmente de los turistas y sus dólares, claramente va a tener serios problemas este año. Y según las visiones del sector turismo en el mundo, muy probablemente la pandemia deje secuelas en la gente y la gente tenga miedo de viajar al exterior. Es decir, a pesar de que la pandemia termine, las chances de que la economía de estos países vuelva a resurgir y que el turismo vuelva a aumentar son muy bajas. Por otro lado tenemos los recursos naturales que estos países exportan, como es el caso de Guatemala, Nicaragua, Honduras o El Salvador. Estos países exportan productos tropicales que, como mencioné previamente, junto con todo el resto de los productos, están en precios muy bajos. Estas exportaciones de productos no van a ser suficientes para poder abastecer a la economía de estos lugares. Pero vayamos con las noticias no tan malas, es decir, los países que van a caer, pero que muy probablemente puedan repuntar en el futuro cercano y la crisis no sea tan terrible. En primer lugar tenemos a Uruguay. Uruguay ha sido un ejemplo latinoamericano, no solo en cómo controlar la pandemia, sino en su economía. Uruguay fue uno de los países que menos decreció durante esta pandemia, habiendo decrecido menos de un 5%, lo cual, como mencioné antes, es considerado un milagro. Y además de esto, Uruguay ya venía con una economía muy buena. Es actualmente el país más rico de la región, con un PBI per cápita de $16.000 y posee una economía muy estable. Posee una inversión que es continua, posee un buen nivel de desarrollo, un nivel de riqueza muy aceptable en términos regionales, entre otras tantas cosas. Además de esto, posee uno de los sistemas políticos más estables del mundo, incluso superior a países como Bélgica, Italia o Estados Unidos, y con la asunción de la calle Pou también van a haber modificaciones que, según el mercado, van a ser positivas. Es más, con la crisis argentina, muy probablemente Uruguay se aproveche mucho de esta situación, pero no está mal, simplemente que se va a poder aprovechar, ya que muchas personas de Argentina están planeando en emigrar y Uruguay está siendo visto con buenos ojos. Otro país que quizá destaque en términos de crecimiento a largo plazo va a ser Paraguay. Quizá para muchos esto es una sorpresa, ya que Paraguay es un país de ingresos medios bajos e incluso bajos, un país con mucha pobreza y que sobre todo está ubicado entre Brasil y Argentina, dos países que están teniendo muchísimos casos en los últimos tiempos y muchos muertos también. Y por si fuera poco, no posee salida al mar. Sin embargo, el país gobernado por Abdo Benítez ha tenido una caída del PBI de tan solo un 3%. Esta es una de las caídas más bajas no solo de la región, sino de todo el mundo occidental. Desde que empezó el coronavirus hasta el día de la fecha, Paraguay solo ha tenido 36.000 casos y 700 muertos, un número muy bajo en comparación con dos países que lo rodean. Y no solo destacó en términos sanitarios, como dije antes, destacó en términos económicos. Y por último, en tercer lugar, los países que más chances tengan de crecer en el largo plazo van a ser los países de la Alianza del Pacífico que estén ubicados en América del Sur, es decir, Colombia, Perú y Chile. ¿Y por qué estos países? Si justamente Perú sufrió muchísimos casos de coronavirus y una de las contracciones económicas más grandes de toda la región. Esto se debe a que estos países destacan en relación con sus vecinos, ya que a diferencia de Venezuela, Brasil o Argentina, estos países han tenido altas tasas de crecimiento, han reducido mucho la pobreza, sobre todo en Perú, han tenido políticas monetarias y económicas estables, y claramente esto va a ayudarles mucho a estos países a poder salir de la crisis pronto. Y aquí es cuando concluimos el video. Este es mi primer video en YouTube, así que estoy abierto a sugerencias, incluso a críticas constructivas, siempre y cuando sea con respeto, ya que estoy empezando y claramente puedo cometer errores. Además de eso, los invito a que en los comentarios me pongan si quieren que hable de algún tema en específico o de otro tema para algún futuro video, ya que los voy a tener muy en cuenta. Espero poder haberlos informado sobre estos temas, y ya saben, si les gustó este video, por favor suscríbanse y denle me gusta. Y si no me siguen en las otras plataformas como TikTok o Instagram, los invito también a que lo hagan. Y un agradecimiento a Santi Roch, que ha sido el que me ha ayudado a hacer este video. Un saludo y nos vemos en el próximo video.